Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mis divinos. Hoy aquí en nuestra cita vamos a hablar de el amor y el ego. Vamos a hablar de cómo es el amor y cómo es el ego y cómo se vive entre el amor y el ego. Cuáles son las acciones y cómo identificar cuando estamos en el amor y identificar cuando estamos en el ego y cuando estamos en el amor, cuando son acciones desde el amor y cuando son acciones del ego. Y sobre todo, qué hacer con el ego, qué se hace con el ego. Pienso que es nuestra capacidad de conciencia es la que nos hace estar como entendiendo que somos una partecita que tenemos ego y que tenemos amor, pero que desde donde hemos vivido y cómo hacemos para fusionar las dos, de qué manera se fusiona para que creamos una integridad, un ser integral. ¿Y qué significa cuando somos solo amor, solo espíritu? ¿Y qué significa cuando somos solo ego? Entonces, la tarea es la integralidad, o sea, integrarnos. Entonces, esta tarde, nuestra intención es hablar un poco sobre esas dos partes de nosotros, que es el amor y que es el ego. Bien, vamos a dar un momentico para que se terminen de conectar. La intención es que hablemos un ratico, que puedan hacer sus preguntas y después que, pues aquí queda como la información para los que necesiten ver esa información después y que pues podamos compartir a las personas que más podemos esta información. Los que se conectan, voy recordándoles las actividades que tenemos. Bueno, mañana tenemos un live en YouTube. Vamos a hablar de el movimiento amoroso interrumpido con la madre y con el padre, y qué significa ese movimiento amoroso interrumpido. Es relacionado con la herida de abandono. Vamos a hablar mañana por YouTube a las 7 de la noche. Vamos a contarles cómo se crean los movimientos amorosos interrumpidos y por qué la herida de abandono se le llama, a la herida de abandono en la infancia, se le llama movimiento amoroso interrumpido. Y cuáles son las consecuencias que nos generan a nosotros por tener este tipo de heridas. Y todavía están en inscripciones para el solsticio de invierno, el 21 en Pereira y el 22 en Cartago. Y el del solsticio del 21 es virtual y presencial para los que no estén en el país o en la ciudad y lo puedan hacer de manera virtual. Y el 17 de diciembre vamos a hacer un taller que es relacionado con aprender a hacer los pedidos, que lo hemos llamado Pedidos Dará, pero este año le pusimos un nombre, se llama Diseñar el año 2023, o sea, cómo diseñar un año nuevo y cómo vivir desde ese diseño que nosotros hacemos, ese poder creador que tenemos nosotros, cómo sirve poder, antes de que pase el año, poder utilizar ese poder creador y diseñar el año, como queremos que sea. Y siempre entregamos la cajita mágica, que es la cajita de los pedidos. Ese es el próximo sábado, el sábado 17. Y pues ya estamos en las inscripciones de Coach de Vuelta al Amor, que es una formación básica para todos aquellos que quieran aprender a ser papás, aprender a ser hijos, aprender a ser jefes, o sea, cómo vivir desde el amor, cómo ese regreso al amor. Y también es el básico para poder hacer las formaciones de la escuela
como terapeuta. Entonces, si estás interesado en ser terapeuta, necesitas entrar a hacer el básico, que es el coach. Muy bien, vamos entonces a empezar. Vamos a empezar esta charla, esta conversación de esta tarde. Hoy jueves 8 de diciembre, continuación de las velitas, y pues en Pereira celebrando que el equipo de Pereira ganó por primera vez una copa. Muy bien, vamos entonces a empezar con este tema. Oh, qué linda, Cris, gracias. También tú eres de mi corazón, gracias a ti. Bueno, ¿qué es el amor y qué es el ego? ¿Y en dónde está el amor y en dónde está el ego? Bueno, vamos como a echar un pequeño repaso. Cuando nosotros llegamos acá a este avatar, pues llegamos del todo, del todo, del creador del espacio inmenso, que se llama divinidad, que se llama Dios, que se llama conciencia infinita, como le quieran poner. Llegamos, esa lucecita que se desprende del todo, y esa lucecita se instala aquí en nuestro corazón. O sea que aquí en nuestro corazón está la luz de la divinidad. Aquí en el corazón nuestro se deposita esa luz divina. La luz divina tiene unas características que es el amor. Es como si esa luz divina estuviera hecha del material infinito del amor, o sea, es hecha de amor, o sea que la naturaleza de esa luz infinita es el amor. Entonces, esa luz amorosa, que es la que nos creó a nosotros, esa luz inmensa, está aquí en nuestro corazón. Entonces, está el cielo, el paraíso, y adentro de mí hay una copiecita de ese paraíso. Y la copiecita de ese paraíso está en mi corazón. Entonces es como, yo soy una gotica. Entonces imagínense en el mar inmenso. Entonces imagínense en que el todopoderoso, el todo, la inmensidad, es como un océano, es un océano, y el componente del océano es agua. En este caso el componente del todo, del creador, es luz, es amor. Y es como si nosotros fuéramos una gotica de agua de ese océano. Esa gotica de agua de ese océano está en nuestro corazón. Entonces, esta gota de agua que soy yo, y esta gota de agua que eres tú, y que somos todos somos una gota de agua. Esa gota de agua es una esencia de luz, es esa esencia de luz que somos nosotros y que habita acá. Entonces aquí en nuestro corazón tenemos nuestro paraíso, que es el mismo paraíso que existe en el todo, de donde nosotros venimos, de allá, y se deposita acá en nuestro corazón. Nuestro cuerpo es el avatar que moviliza en la experiencia de la tierra, que nos mueve aquí en la tierra, que nos mueve para hacer una acción, que nos mueve para, como si fuera de la nave espacial que estamos aquí en la tierra. O sea, que nos movemos a través de esta nave espacial. Y esta nave espacial tiene un sistema de cómputo o un sistema de registro que es el cerebro. Esa nave espacial, que es nuestro cuerpo, el avatar, esa nave espacial tiene, vuelvo y repito, un sistema operativo. Este sistema operativo registra todos los movimientos del avatar, registra todos los movimientos del avatar, y tiene unos sensores que nos comunica con el entorno para saber qué pasa en el entorno, y para nosotros desde adentro saber qué hacer.
Esos sensores se llaman los sentidos. Entonces, digamos que a través de los sentidos podemos experimentar todo lo que pasa afuera, que desde adentro, si no tuviéramos los sentidos, no podríamos vivir la experiencia de estar aquí en este espacio-tiempo, en este espacio-lugar, en este espacio que se llama Tierra, en este momento. No podríamos darnos cuenta que si llueve y que se siente llover y que si hay sol y que todo lo que experimentamos a través de los sentidos que se expresa a través del cuerpo con las emociones y sensaciones. Entonces, de esa forma, nuestro cuerpo nos transmite a nosotros, aquí a nuestro interior, lo que está pasando afuera. Esa es la experiencia humana. Nuestro sistema operativo está guardado, nuestro sistema operativo, que es nuestro cerebro, tiene tres cerebros importantes, que son el reptiliano, el cerebro límbico, el reptiliano, que es el cerebro más antiguo, que es el cerebro reptil, que es el cerebro de la sobrevivencia. Entonces es el primer cerebro que tenemos todos y es el cerebro animal. Y luego viene el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, donde se surten todas las sustancias químicas que luego se esparcen por todo nuestro cuerpo. Ese es el cerebro límbico. Se llama cerebro emocional. El cerebro emocional y el cerebro reptiliano, los dos se les llaman cerebro arcaico porque son los cerebros que pertenecen a la época de la caverna, cuando éramos neandertales. Y cuando éramos neandertales éramos gigantes, medíamos como 4 o 3 metros y teníamos pelo. Y estábamos empezando a subir al cerebro nuevo, que aparece a millones de años después del cerebro límbico. Entonces, cuando aparece el cerebro nuevo, que es la neocorteza, que es todo este espacio donde están guardados nuestros, de aquí, este es la neocorteza. Dentro de la neocorteza, en la mitad del cerebro, está el cerebro límbico y aquí abajito tenemos el tallo cerebral y el cerebelo, ese es el cerebro reptil. Nuestro cerebro nuevo es la neocorteza. Ahí se desarrolla la capacidad que nosotros tenemos de racionalizar, de pensar y de tomar decisiones. Pero dentro de la neocorteza tenemos el lóbulo frontal, que es esta parte. El lóbulo frontal, aquí en el lóbulo frontal, exactamente aquí está el tercer ojo. Es un ojo que no se ve y este ojo está comunicado con la glándula pineal, que es la glándula de la espiritualidad. O sea, que aquí es el ojo espiritual, es el ojo real, pero no lo vemos. Entonces nosotros creemos que los ojos reales son estos. Este es el ojo de la espiritualidad, el ojo real. Entonces, con el cerebro, que tenemos estas tres partes, en la parte arcaica está guardada toda la información que traímos nosotros. Esa parte arcaica está guardada toda la información desde la evolución y son archivos de información, son como carpetas. Y si alguien vio la película Intensamente, la película muestra una cantidad de archivos y de bolitas pequeñas que son la cantidad de recuerdos. Entonces imagínense un archivador inmenso con bolitas chiquiticas que son los recuerdos que nosotros tenemos de todo lo que hemos vivido, no solo de nuestra historia propia, sino también la historia de todos nuestros ancestros. Ahí está registrado en el cerebro inconsciente, y el cerebro inconsciente se compone del cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Esa parte inconsciente es automática, es reactiva, es impulsora. Y son archivos de información guardados así, compinados, porque si tuvieran separadores, pues no tendrían cómo guardarse. Entonces se guardó así. Esa información, la mente la transforma en acciones.
Y la mente no está dentro de nosotros, la mente es un estado psíquico que está fuera de nosotros. La mente es un estado psíquico que está fuera de nosotros. Es una energía que está llena de pensamientos, de películas, pensamientos, películas, patrones y creencias. Y esa mente es la que tiene la voz, esa mente tiene una voz que habla todo el tiempo. Es la que genera voces, es la que genera y están todas las películas, ahí están todos los pensamientos. Esa mente no está dentro de ti, esa mente está fuera de ti, es algo psíquico, fuera de ti. Lo único que está dentro de ti que es real es tu corazón, y lo único que es real pues es tu páncreas, tu hígado, este cuerpo, pero la mente no es real. ¿Por qué la mente no es real? La mente no es real porque la mente es una energía. Es una energía que se fue creando una identidad a través de la necesidad de hacer y de funcionar. Entonces necesitamos ir a un lado, ir al otro, entonces necesitamos sacar información de cómo se maneja el carro, de cómo se cocina, de cómo voy de este lado al otro, y toda la información de relacionarnos está establecida en todo el sistema operativo, que es el sistema inconsciente, que es el operador inconsciente, y la mente es la que saca toda esa información y es la que pone a operar. Y a nosotros nos opera nos opera la mente. Pero de tanto operativizar la mente, entonces la mente es una computadora. Estoy tratando de cómo explico esto, de cómo lo comprendo, pero pues bajarlo aquí es un poco más complejo. Es como si fuera, mejor dicho, la mente es un androide. Es un androide que utiliza nuestro propio cuerpo para funcionar. Ella fue creciendo y fue creciendo de tal forma que la mente hoy es gigante. A esa mente es la que se le llama ego. La mente es el ego. Entonces ese ego, que es la mente, empezó a crecer y a crecer y a crecer, porque toda nuestra atención, que es este lóbulo frontal, que es la conciencia, que es el libre albedrío, esta conciencia, generación de generación, está dormida. Se ha dormido por generaciones y generaciones y generaciones. Se ha dormido. No observábamos lo que pasaba con nuestro exterior y eso que tenía que ver con nuestro interior. No lo observábamos. Como no lo observábamos generación tras generación, entonces nacemos y desde la información que nosotros traemos para funcionar, esa información que se ha hecho muchas veces, durante muchos años se ha vivido el mismo patrón, las mismas creencias, los mismos estados de comportamiento. Entonces es como si nosotros, a través de la mente del ego, fuéramos clonados. Somos clones. Somos clones de todos nuestros ancestros. Y todo lo que hay en mí es todo lo que hay en nuestros ancestros, porque somos gobernados por el ego. ¿Por qué gobernados por el ego? Porque si no despertamos, el ego sigue operando. El ego sigue operando. Entonces, como somos operados por el ego, entonces es como si el ego fuera un androide, entonces algo que está fuera de mí, que me maneja a mí, entonces mi cuerpo le obedece a mi mente, a mi ego. Por eso cuando vamos a meditar es tan difícil meditar, porque el cuerpo no está acostumbrado a tener esa acción, porque esa acción el ego no la reconoce generación tras generación. Y hay acciones nuevas que nosotros estamos haciendo que para nuestra mente o nuestro ego
no es reconocida. Entonces el ego se nutre, la mente del ego, la mente o el ego se nutre de toda la información que hay en nuestro inconsciente y lo que hace es operar la información, porque lo que busca es que nuestra mente, nuestro ego, busca hacer una operación. Entonces esa mente que es la que mueve todo el sistema interior, todas las operaciones para poder funcionar, esa mente ha tenido muchísimo poder y tiene mucho poder, pero ese poder no tiene dirección. Es un poder al que no se le ha dado dirección, no se le ha dado orden, no se le ha dado organización. Y este poder de nuestro ego funciona solo y automáticamente. Se dispara porque es un automatismo. Entonces es algo gigante que nos mueve a nosotros. Entonces hay personas, o sea, existen personas que el ego es muchísimo más grande. Pero no es solamente, entonces las personas cuando hablan del ego dicen, es que tiene un ego muy grande. Todos tenemos un ego muy grande, todos. Nuestra tarea es observarlo para que él baje, se disminuya y quede de nuestro tamaño y se fusione con el amor para que el amor sea el que dirija el ego. Mientras que tú no lo observes, él seguirá dirigiéndote y entre más poder tú le des, entonces más poder va a tener. Es como si tuviéramos dos animales en dos estados de ser. Por eso hay un cuento que dice cuál animal vas a alimentar. Entonces tenemos dos estados de ser. Un estado de ser que es el amor y un estado de ser que es el inconsciente, que es el ego. El estado del ser, del corazón, es la conciencia del amor. Y el estado del ser al que nosotros estamos alimentando se llama miedo. Y ese miedo es el sistema operativo en el que está guardada toda la información. Toda la información que tenemos en nuestro sistema operativo son archivos y archivos y archivos y archivos. Lo que yo les decía ahora, bolitas y bolitas y bolitas y bolitas de información llena de miedo. Entonces el ego opera a través de toda la información arcaica que hay en nuestro inconsciente, que es el miedo. Entonces cuando nosotros nacemos, el niño nace sin ego, o sea, en el momento en que nace, el ego se abre. Ahí en ese momento se abre el ego porque se abre el guión mental, se abre todo el sistema operativo, los archivos, y ahí cuando se empieza a alimentar a través de acciones, cuando los padres empiezan a alimentar a través de sus acciones al niño, lo que le empieza a alimentar el padre a los niños es el miedo, o sea, ahí empieza a abrirse todos los archivos. Pero solo después de los 3, 4 años, el niño ya empieza a tener esta personalidad egoica. Antes es solo amor. Él no tiene capacidad de pensamiento todavía. No tiene, porque además cuando el cerebro nuevo, cuando la neocorteza, se divide en dos en el niño, se está dividiendo entre los 5 o 6 años, pero ya desde los 4 años viene el proceso de desaprender el amor para aprender el miedo. Eso surge en el niño porque el niño él no tiene todos los pensamientos que nosotros tenemos, todavía no tiene tanto pensamiento. Entonces ese niño, hacia los 5 o 6 años, el cerebro se le divide en dos y aparece el cerebro izquierdo y se divide en cerebro derecho e izquierdo. Antes era solo cerebro derecho, porque el cerebro derecho es la creatividad, es Dios, es la conexión con el todo. Y entonces ese niño que es hasta los 4 años, es el niño real, que es el amor, porque el niño real es amor. Entonces, nuestro amor real es como un niño de 3, 4 años. Ese es el amor real. Entonces, ese amor real es libre, gozador. Ese amor real que nosotros somos se empieza a envolver en capas a través de los
4, 5 años, y ahí se empieza a abrir el cerebro, se empieza a partir en el cerebro izquierdo. Entonces como que se abre la parte izquierda, que es la parte de la razón, Pero esa parte de la razón, que hace parte de la neocorteza, que es la parte izquierda de nuestro cerebro, es donde empieza a aparecer el libre albedrío. Entonces nos dan ese libre albedrío para que nosotros vivamos esta experiencia humana desde la carne, vivamos esta experiencia humana desde la carne con libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de razonar, de pensar, ¿esto qué consecuencia me puede traer a mí si yo hago esta acción? ¿Y cuál sería la consecuencia? Lo que llamamos pagar un precio por decisiones, pagar un precio por pensar un poco más antes de tomar una acción. Pero nuestro pensamiento, nuestra racionalidad está muy determinada por los patrones, por las creencias que nosotros tenemos instalados de generación en generación. Entonces, el cloncito que está empezando a desarrollarse en mí, ese cloncito que empieza a desarrollarse, Sandrita, esto queda grabado, esto está grabado. Entonces ese cloncito que empieza a desarrollarse en mí, empieza a desarrollarse como desde los 4 o 5 años, y yo ya empiezo a clonarme, y ahí empiezo a perder mi esencia para subir más al ego. Entonces empiezo a crear todo el proceso desde lo que ya está aprendido. Entonces se clona en mí esa personalidad que viene de generación en generación. ¿Y por qué se clona en mí? Porque recuerden que en mi cerebro hay un archivador lleno de bolitas y de bolitas. Esos son archivos, información que necesitan estimularse para poder desarrollar cuáles cablecitos tomar, o sea, cuáles bolitas tomar. Porque dentro del cerebro, llamemos esos bolitas que son pensamientos, que son pequeños recuerdos. Esas bolitas se forman en nuestro cerebro como son las neuronas, y es la red neuronal. Esa es la red neuronal. Entonces, yo ya estoy cableado con toda la información de mi sistema. Y entonces a partir de los 4 años, cuando mis padres empiezan a estimularme los patrones, las creencias, entonces nuestros padres empiezan a estimularnos esa forma de pensar y de sentir y de actuar, y está totalmente dirigida por el miedo. Todo es miedo, la religión es miedo, la sociedad es miedo, y es ese miedo de sobrevivencia que lo aprendimos arcaicamente cuando estábamos en la caverna, porque en la época de la caverna nosotros todavía no habíamos desarrollado nuestro cerebro nuevo, y entonces solo sabíamos sobrevivir, teníamos mucho miedo a morir, y pues armamos clanes, y entonces se crearon una cantidad de información en nuestra mente, que es la que nuestro ego dirige, que es la que nuestra mente dirige. Entonces el cloncito se empieza a desarrollar y empieza a crecer. Y empezamos a llenarnos de toda la información de lo que nosotros no somos, y construimos un antiguo yo. Por eso es que la película Mi Otra Yo lo llama Mi Otra Yo. Es eso, es ese yo antiguo. Ese antiguo yo lo construimos en el pasar de los años, y nos vamos clonando, y entonces ya ahí perdí mi esencia, abandoné ese estado de mi corazón para ir convirtiéndome en algo que no soy. Me fui convirtiendo en algo que no soy. Y entonces empecé a generar emociones, sentimientos que no son míos. Entonces empecé a desarrollar emociones y a vivir esa forma de vida que nos entrega el sistema, ¿no? Y nos entrega que no puedes sentir, que no puedes expresar, y entonces nos entregan la mirada de la vida. Esa mirada de la vida es la que se va formando y se va formando, y se va formando en el ego. Entonces el ego solo sabe un camino. El ego solo conoce el miedo. Pero no es posible vivir sin ego, porque el ego es el operativo, es el que opera
la funcionalidad. Tenemos que funcionar. Tenemos que funcionar, y funcionar es hacer de comer. Funcionar es manejar el computador. Funcionar es relacionarme con el otro. La función de compartir con el otro. Ese estado del hacer. Y entonces ahí es donde nos fuimos perdiendo. En ese hacer que está solo dirigido a tener. Pero ese tener es del miedo. Entonces vienen los apegos, entonces vienen las expectativas, entonces viene el decir sí, viene el estar para los demás. Y entonces en ese estado egoico en que fuimos construyendo esta personalidad, se fue perdiendo nuestra esencia. Nuestra esencia es el corazón. Ese es el yo real. Mi yo real habita dentro de mi piel hacia adentro. Habita aquí en mi corazón. De mi piel hacia adentro está mi yo real. Pero él está en estado cigoto. ¿Por qué en estado cigoto? Porque no se le permitió su desarrollo. ¿Cuándo no se le permitió desarrollo? Pues cuando estamos con nuestros padres. A él no se le permitió el desarrollo. Él no se desarrolló. Nuestro estado real no se desarrolló. Entonces nos perdimos. Entre los 3, 4 años nos perdimos. Y empezamos a vivir como no somos. No somos el miedo, no somos la mentira, no somos el engaño, no somos el robo, ni el atraco, ni el asesinato. Pero esas personalidades que construimos, que tienen muchísimas máscaras, están en un estado mental que ni siquiera está dentro de nosotros, que está fuera de nosotros. Pero no hemos despertado para poder mirar a través de este ojo, porque el ego lo único que necesita es ser visto, ser reconocido. Necesita reconocer la acción. Entonces, wow, cuando tú reconoces, pues dices, yo reconozco que actúo así, no que soy así. Porque el actuar desde el ego, o sea, la acción es del ego. Yo soy el amor. Yo soy la bondad. Yo soy la paciencia. Yo soy la humildad. Yo soy la compasión. Yo soy sin juicio. Yo soy el amor. Eso es lo que es, eso es el yo soy. Pero eso que no soy es el ego. Pero se creció tanto porque mientras cada generación sigamos dormidos y clonándonos una y otra vez, y mientras que decíamos ser clones, nunca vamos a despertar. Y vamos a vivir en una mentira, en una irrealidad. Y la iglesia nos vendió una mentira. Y la iglesia nos vendió un Dios que juzga, condena y critica. Y no es verdad, no es verdad. En nuestro interior está nuestra única verdad, y nuestra única verdad es el amor. El ego es esa identidad que se formó clonada. Pero lo lindo de esto, de la comprensión del regreso al amor, es que lo único que necesitamos es cambiar los programas que hay en nuestro interior y renunciar al clon. Necesitamos renunciar al clon que nosotros somos. Necesitamos renunciar a todo lo que aprendimos de nuestros ancestros, los patrones, las creencias, y observar a quién estamos clonando. Necesitamos romper con nuestras lealtades, necesitamos romper con el estado de confort que nos deja salir de este, porque el ego está ahí, el ego es el que renuncia, el ego es el que no quiere, porque el ego tiene miedo. Se le está diciendo al ego, ven, existe un camino, camine y caminemos por ahí. El ego dice, no, yo no lo conozco, y ahí es donde viene la resistencia al cambio.
Y ahí es donde se abortan los procesos de sanación y de transformación, porque el ego no quiere ir hacia ese camino porque él no lo conoce. El ego no conoce ese camino. Pero si nosotros, nuestra conciencia despierta, que es este lóbulo frontal, entonces cuando la conciencia despierta el libre albedrío, porque todas las acciones que nosotros tomamos es un libre albedrío, pero todas las acciones que hemos hecho las hemos hecho dormidos. O sea, un asesino asesina dormido, un violador viola dormido. Todas las acciones del ego son dormidas. Esas acciones que han hecho daño, que son de la conciencia del miedo, las hacemos dormidos. Cuando tú despiertas, nunca más vuelves a apuntar tu pistola. Cuando tú despiertas, nunca más vuelves a sacar un insulto hacia el otro. Pero esa es acción dormida de nuestro ego dormido. Entonces, si nuestra conciencia despierta, si nuestro lóbulo frontal despierta, se abre el ojo, usted puede observar. Y ahí, cuando tú empiezas a observar, empiezas a darte cuenta de las acciones que hacemos, de la forma en que hablamos, de lo que expresamos, de lo que expresa nuestra boca, de qué es lo que oímos, de cuáles son las acciones que hacemos. Y nos damos cuenta que nuestras acciones no son movidas por el amor, que nuestras acciones son movidas del ego, y que el ego juzga, condena, critica. Porque el ego tiene mucho miedo a no ser reconocido, a no ser aprobado, a no ser visto, a no ser famoso, a no ser importante. Él pelea por la importancia. Lo que él no sabe es que si se uniera con el amor ya era importante. Porque en el amor somos absolutamente todo, 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 todo. El amor es absolutamente todo, es la eternidad, es el principio y el fin. Mientras que en el ego no hay nada, nada, no somos absolutamente nada. Porque no soy la ropa que tengo puesta, porque no soy la casa que tengo, porque no soy el carro que tengo, porque no soy los amigos, no soy eso son experiencias, pero mi corazón lo es todo, ahí soy todo. Entonces nuestra tarea es poder. Hola, mi Tati dice, ¿cómo volver a nuestro inicio con meditación? Sí, ahorita voy a explicar cómo volvemos al amor, cómo es el regreso al camino que nos fuimos, en donde no estamos, y que Jesús vino hace muchísimos años a enseñarlo. Y todavía no se entiende cómo es ese regreso a ese camino. De hecho, a los apóstoles les costó muchísimo entenderlo. Entonces ese ego nos ha manejado. Y creció. Y es muy grande. Y entre más resistente seas, más grande es el ego. Nuestra resistencia a cambiar de camino. Y entonces él es muy camaleónico. El ego es brutalmente inteligente. Y él sabe que tú lo vas a llevar por otro camino. Cuando tú empiezas a hacer este camino de regreso al amor, él sabe que tú lo estás llevando para ese camino, aunque usted se lo pinte y le diga que es bonito, el ego se va a resistir y no te va a dejar avanzar. Él va a hacer que tu cuerpo se resista, va a hacer que tu cuerpo se enferme. Y va a hacer que pasen muchas cosas para que tú no sigas hacia el camino de sanación y de transformación. Él va a hacer que tú sigas siendo oruga y nunca te va a dar la posibilidad de ser mariposa. Y la mariposa es el amor. Pero tenemos que salir de la oruga. Pero el proceso de transformación es muy doloroso. Porque si observan el proceso de transformación de la oruga, ese proceso de transformación de la oruga es muy doloroso para llegar a ser mariposa y poder brillar con la luz que brilla una mariposa. Eso es lo que somos cuando nosotros regresamos al amor. Salimos de la oruga y empezamos a volar como una mariposa, pero de la mano llevamos nuestro ego. Y entonces a él le enseñamos el amor. A él le enseñamos a ser y tener, pero desde el amor. Cuando tú estás caminando en este camino, el ego empieza a ser consciente, o sea, el ego se da cuenta que tú estás buscando espiritualidad y entonces te da un ego espiritual. Y te dices es que tú eres bueno,
es que tú rezas, no, ¿cómo así? Es que tú eres bueno. Y ese ego espiritual te empieza a decirte que este camino que estamos caminando se llama la nueva era y que eso es un pecado y que entonces vienen todas voces, creencias, patrones y él saca todas las herramientas que pueda usar para que tú no regreses. Entonces, ese ego espiritual jamás te va a dejar ver realmente quién eres, porque el ego espiritual es falso, porque el ego espiritual busca simplemente compensar la culpa, compensar tus errores. El ego espiritual busca solo, es una herramienta de escape el ego. Entonces, cuando tú estás en tu camino de regreso al amor, te vas a encontrar con muchos obstáculos. Y el mejor camino que podemos empezar para iniciar nuestro camino de regreso al amor es amándote mucho. Y ese camino de amarte mucho necesita ser muy compasivo contigo mismo. Necesitas tener muchísima compasión. Y necesitas dejar de criticarte, perdonarte, reconocer todos tus errores. Y ahí es donde viene la otra parte del ego, que es la sombra. Entonces el ego tiene sombra. ¿Por qué? Porque el ego solamente te reconoce a ti tus acciones buenas. El ego no te deja ver a ti tus acciones no tan buenas. Porque si él te dejara a ti ver tus acciones no tan buenas, tu propia sombra, tú te llenas de culpa. Y como te llenas de culpa, entonces te castigas, entonces te latigas, te das látigo. Entonces, en esa posición, para no darte látigo, mejor no quieres ver tus errores. Y si los ves, busca el ego la manera de que tu acción manipule para que le eches la culpa al otro y tú no te hagas responsable. Mientras que en el camino del amor, la responsabilidad es el camino donde tú miras tu sombra y te haces responsable que has herido, que eres un heridor, de la misma forma en que te han herido. Y te das cuenta que tu sombra existe y que tienes acciones buenas y no tan buenas. Pero tu ego no te deja ver esa sombra y tú tienes una sombra. Y él no te la va a dejar ver porque no quiere reconocer que tú manipulas, que tú mientes, que tú condenas, que tú juzgas, que tú condenas, que criticas. Él no te deja ver esa parte no tan buena de ti. Entonces, por eso estás dormido. Si tú despertaras, pues podrías ver lo bueno y lo no tan bueno. Pero en libre conciencia, o sea, en libre albedrío, en donde tú entiendes con el poder observador divino que las cosas que han pasado son las que se necesitaban pasar, pero que tú no eres esa acción, que tú no eres esa rabia que acaba de explotar y que no eres ese insulto que acabas de lanzar, que tú no eres mentiroso, que tú no eres arrogante, que tú no eres prepotente. Ese es el ego, pero que tu acción interior no eres así. Entonces, cuando el ego empieza a disminuirse, cuando el ego empieza para abajo, por eso el ego necesita una noche oscura. Esa noche oscura que necesita el ego, la necesita para poder para poder quebrarse. Si el ego no se quiebra, porque si el ego hay egos de edificios altísimos. Hay ego elevadísimos y si es grande como una montaña y resistente como una montaña, pues va a ser muy difícil que se quiebre y va a ser muy difícil que despiertes. Te irás dormido y fuiste un clon más. La propuesta de la conciencia del amor es que puedas crear una nueva personalidad, pero esta vez dirigida por el amor. Que puedas crear un ser totalmente del amor. Pero no puedes construir un ser del amor si no has podido ver la estela de dolor que has podido dejar en el camino. El dolor que tú hayas mismo vivido y el que tú hayas creado. Hasta que no puedas verte como humano, como esa parte imperfecta que eres, y entender que lo humano es
perfectamente imperfecto, pero que el regalo de la humanidad es cómo puedo trascender esa imperfección, que es a lo que nosotros venimos. Entonces, cuando estamos viviendo en este estado del amor, cuando vivimos aquí en el estado del amor, sentimos pasión, tenemos sueños, y nos apasionamos, y nos divertimos, y disfrutamos, y sentimos la vida desde el amor. Cuando tú no estás desde el amor, sientes apego por lo que tienes. Te apegas a todos los resultados, controlas, necesitas tener la razón, eres prepotente, arrogante, soberbio, mentiroso, víctima. Desde ahí es ese ego. Y solo busca el reconocimiento y solo busca amor, porque ese ego es un niño herido, con muchísimas heridas. Y como está tan herido, desarrolló unas personalidades, controlador, rígido, dependiente emocional, para poder sobrevivir y obtener eso que no ha podido obtener desde que era pequeño. Entonces, ese ego nuestro que está herido, que es un niño herido y que se nutre del miedo, ese ego para poder vivir, porque tiene miedo a amar, él le tiene miedo al amor, porque cree que el amor le hizo daño, porque es muy probable que lo que les hayan hecho cuando pequeños, pues si el daño fue causado por nuestros padres, que siempre es por nuestros padres, siempre van nuestros padres, pero recordando que nuestros padres hacían lo que podían con lo que tenían, ellos son clones también. Entonces, esos dos seres que nos dieron la vida nos hicieron daño. Entonces, para el niño, para el ego del niño, quien me hizo daño fue el amor. Entonces ya no cree en el amor. Entonces el ego ya no cree en el amor. Y no le va a dar tan fácil la mano al amor. Entonces, cuando tú empiezas a despertar, sabes cómo opera tu ego y empiezas a tenerle compasión. Por eso la compasión. O sea que en última la compasión es para el ego. Entonces el no juicio es para el ego tuyo. Entonces ser compasivo y amoroso contigo es ser compasivo y amoroso con ese ego. Ser compasivo es sin crítica, es sin criticarte. Porque si le sigues dando, él se va a seguir alimentando. Y va a seguir viviendo más el ego. Y si buscas ser perfecta, y si buscas no equivocarte, pues te vas a hacer más daño y el ego va a seguir viviendo. El morir el ego es el reconocimiento del amor. La muerte del ego es el reconocimiento del amor y entender que ese es mi yo real. Ahí muere el ego. Ahí en ese instante muere ese antiguo yo. Y ya desde tu corazón creas una nueva persona. Desde tu corazón crea esta persona nueva, que ya no es ese antiguo yo, clonado. Ya no trae esa información sistemática. No, ya trae una acción nueva del presente, porque el amor vive en el presente, disfrutando todo lo que hay. No se apega, el amor no se apega, el amor no tiene dependencia. El amor es libre, libre, libre. El amor no busca reconocimiento porque él ya es el reconocimiento. El amor no busca fama. ¿Quién va a buscar fama si él es el todo? Pero ese amor soy yo y ese amor eres tú. Yo soy una gota de agua de Dios y tú también lo eres. Yo me lo creo y tú te lo crees. Si no te lo crees, empieza a caminar. Empieza a caminar este camino de regreso al amor. ¿Cómo se abre la conciencia? Meditando. Necesitamos meditar. La meditación es inevitable para aquel que quiera despertar. Pero no es una meditación de un día y un día no. Es una meditación diaria. Porque tú si dejas de comer un día te debilitas. La meditación es inevitable para el despertar.
Si tú quieres vivir despierto, necesitas empezar el camino de la meditación. Para los que estén interesados, yo tengo un grupo de meditación que funciona todos los días a las 5:30 de la mañana, los que quieran meditar conmigo. Es un grupo de Zoom. Ya el año entrante voy a abrir un grupo por YouTube para que tenga más acceso las personas si quieran meditar con nosotros. Despierta la conciencia, el trabajo con el espejo que hacemos diario, mirándonos en el espejo y poniendo nuestros ojos en el espejo y respirando profundo y hablándonos. Ahí empieza a despertar la conciencia. Empieza a despertar la conciencia, las afirmaciones diarias, escritas y verbales. Empiezas a despertar la conciencia cuando estás consciente, presente de lo que dices, de lo que escuchas, de lo que repiten y de tus acciones. Cuando das un paso atrás antes de la acción y te das cuenta de que la puedes cambiar antes de decirla para no salir con el juicio ni la condena, para que sea un acto amoroso. Se empieza a despertar la conciencia cuando tú le dices a todo el mundo te amo. Cuando tu diálogo es te amo. Cuando empiezas a abrazar más y a rechazar menos. Ahí se empieza a abrir la conciencia. Cuando eliminas el juicio. Al principio te muerdes la lengua, pero juzgas. Pero el hecho de que empieces ya no a decirlo verbalmente, ya hay un cambio. Llegará el momento en que ya ni siquiera lo pensarás. Cuando entiendes que todos hacen lo que pueden con lo que tienen. Cuando entiendes que todos somos clones. Y que cuando tú estás hablando con otra persona, estás hablando con un clon del sistema. No con una persona real. La persona real está en el corazón. La persona real es el amor. Y estamos aprendiendo a caminar ese camino para ser una persona real. Una persona real es el amor. Es empezar a vivir de otra manera. Y esa manera es pensar, sentir y actuar desde el amor. Para que el ego suelte el miedo. Y a medida que tengamos más acciones de amor, nuestro sistema operativo cambiarán por información de amor. Y entonces estamos transformando el ADN. Y cuando transformamos el ADN ya tenemos una nueva persona. O sea que abandonamos el clon. La epigenética nos permite eso. La epigenética nos permite cambiar nuestro propio ADN. Y cuando cambiamos nuestro propio ADN, creamos nuevas proteínas. Y cuando creamos nuevas proteínas, hacemos una nueva persona físicamente. Físicamente soy otra persona. O sea que mi acción de mi cuerpo ya no es con la acción de un clon, sino con este nuevo yo. Y cuando tú estás en tu corazón, cuando abandonas el clon, recuperas tu poder interior, que es tu corazón. Cuando tú recuperas tu poder interior, que es tu corazón, puedes crear todo lo que tú quieras. Y entonces crearás tu día, crearás tus días, crearás la vida, serás un creador todo el tiempo creando lo que tú quieras. No vas a volver nunca más a ser víctima. Ya no volverás a ser víctima, porque eres un creador. Las víctimas sufren por las circunstancias del destino. Ellos viven en el ego, mientras que el creador vive en el amor. Y vivir en el amor es vivir en el presente, creando todo el tiempo como quieres que sea tu vida. Pero tienes que renunciar a ese otro yo. Tienes que renunciar a tu otra yo o a tu otro yo, a ese yo antiguo. Renunciar al cloncito que eres para crear una persona nueva y quitarte este vestido antiguo y ponerte uno nuevo. Y que el vestido nuevo sea el amor. Esa es nuestra tarea. Que este vestido nuevo sea el amor. Muy bien. ¿Qué preguntas tienen? Si no, para dar por terminada esta charla. Recuerden que esto queda grabado. Por favor, compartirlo, darle me gusta, hacer comentarios. Es muy importante hacerle comentarios
a esto, que entendieron. Es muy importante que den me gusta y comenten. Eso sirve mucho para nuestra cuenta y que nuestra cuenta pueda crecer y de esa manera pues tengan muchas más personas acceso a esta información. Muy bien, ¿hay preguntas? Si no hay preguntas, entonces vamos a ir cerrando. Les recuerdo, el próximo 17 de diciembre va a estar virtual y presencial el sábado todo el día. Diseña tu año. Vamos a enseñarte todos los truquitos para poder crear, cómo cerrar el año y cómo diseñar el año. Y también cómo se hacen los pedidos a la cocina cósmica, cómo se le hace pedido a la cajita mágica. Sí, mira que tengo, ¿cómo es? Que tengo parado el Telegram porque estoy reestructurando muchas cosas y entonces quiero unir ese canal a otras cosas que voy a hacer, pero pronto. Yo siento que el año entrante voy a hacer cambios y ahí dentro de esos cambios vamos a meter mucho el trabajo de Telegram, porque es que es mucho tiempo que necesito para manejar las redes sociales. Entonces, pero pues Dios nos va a dar como, pues está estado divino, vamos a mirar cómo nos multiplicamos para poner ahí muchas enseñanzas por Telegram. Gracias a todos por seguirnos y por estar aquí. Yo amo mucho estos momentos con ustedes, de verdad que estar aquí con ustedes a mí me llena mucho, tenerlos acá, que me acompañen y que estén conmigo, me llena mucho. Ay, qué lindos a todos, gracias. Aquí, maestra, me llevo puesto la compasión por mi ego. Sí, me parece maravilloso. Llévese en eso puesto, la compasión por su ego. Ah, gracias a ti, Julie. Entonces recuerden compartir el video, dar me gusta y hacer comentarios cuando se publique el video. Y les recuerdo el solsticio, el taller de diseñar tu año se va a hacer virtual y presencial, para que los que no se han inscrito todavía se pueden inscribir, los que no se han inscrito al coach, desen esa oportunidad, es algo mágico y maravilloso, ya sea porque quieras tomar esto como una profesión o para tu vida personal, es impresionante, mágico. Mucho, es algo que mueve, de verdad los lleva de regreso al amor. Tati, gracias. Sería maravilloso que esto hubiera llegado antes en la niñez, las enseñanzas. Sí, pero pues ahorita está llegando, entonces ahorita lo tomamos. Hay que tomar en este momento. Gracias, gracias, Tati. Gracias, Glorita. Un abrazo enorme, los amo muchísimo. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Nos vemos entonces en la próxima. Recuerden, mañana a las 7 de la noche por YouTube, Movimiento Amoroso Interrumpido, que es la herida de abandono. ¿Por qué la herida de abandono es un movimiento amoroso interrumpido? ¿Y por qué es la herida más grande que todos tenemos que sanar? ¿Y cómo se crea esa herida de abandono? Un abrazo para todos. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Para los que meditan conmigo, mañana a las 5:30 de la mañana. Un abrazo enorme. Y recuerden el solsticio, el 21 y el 22. 21 en Pereira, 22 en Cartago. Y los que quieren virtual, el 21. Un abrazo enorme. Chao.